Dios bendiga a mis hermanos. Seguimos con nuestro discipulado bíblico en casa. En este día de hoy, pues, continuamos en el libro de San Juan y hoy estaremos entrando al capítulo 9 del libro de San Juan. Y hoy con el tema Jesús sana a un ciego de nacimiento. Estaremos desde el capítulo 9, en el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 12 en el día de hoy. Pero antes de entrar a nuestro tema de hoy, tendríamos que recordar todos algo importante. Jesucristo vino a cumplir una obra que Dios le estableció. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él creyere fuere salvo. Y dice la palabra del Señor que todo el que no creyere en Jesucristo, pues iba a ser condenado. Si nos vamos un poco más atrás al capítulo 4 de Lucas, es un capítulo que a partir del versículo, vamos a ver allá, pues del versículo 19, aquí vemos a Jesucristo abriendo el libro, gloria al Señor, y él dice que cuando él llegó allá, se le dio el libro del profeta Isaías y él empezó a leer. Y dice que a partir del versículo 17 del capítulo 4 de Lucas, dice que abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué pasa? En el libro de Isaías, específicamente en el capítulo 61, pues habla de lo que Jesucristo iba a venir a hacer a esta tierra. Jesucristo, si vemos lo que analizamos en este capítulo 4 de Lucas, vemos que él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová. O sea, Dios unió a Jesús para hacer una obra en esta tierra. Y vemos que hay algo que hay que tener en cuenta en este capítulo 4, que Jesucristo habla del año agradable, pero hay una parte que él no la trata. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios era que todos lleguemos al arrepentimiento y que vengamos a los pies del Señor Jesucristo para que seamos salvos por Él. Porque el único camino que nos lleva a Dios es Jesucristo. Jesucristo es el camino. Es la persona, es el intercesor entre usted y yo para alcanzar la salvación de Dios. Y Dios estableció que aquel que no creyera en Jesucristo iba a ser condenado. Y vemos que en el libro de Isaías, en el capítulo 61, pues nos habla de un día, de una ira de Dios que vendría sobre los que no creyesen. Por eso Jesucristo no vino a predicar la ira, sino que Él era el año agradable, o sea, la buena voluntad de Dios para usted y para mí y para aquellos que no han creído en Jesucristo. La buena voluntad es que a través de Jesucristo usted tiene la salvación de su alma. Y que aquellos que no creen en Jesucristo, que no creen en que la muerte de Jesucristo nos dio acceso a la presencia de Dios y que solamente Jesucristo nos puede comunicar y nos puede llevar al cielo. Jesucristo es nuestro intermediario entre Dios y los hombres.
Por eso aquí vemos que Jesucristo no vino. Miren acá, vamos a leer este capítulo 4 a partir de cuando Cristo tomó el rollo del libro de Isaías y empezó a leer que el Espíritu de Dios estaba sobre él para hacer estas obras. Pero vemos aquí que él no habla de esa ira, de ese día de venganza que será para todos aquellos que no creyeron en Dios y que no creyeron en la salvación que es Jesucristo. Por eso dice que todo aquello, dice el libro de Juan, que lo hemos leído, que dice todo el que no crea en Jesucristo ya ha sido condenado y vendrá sobre él la ira venidera, que es el día de Jehová, el día malo, el día de la venganza, dice la palabra, tiene varios nombres este día, pero es un día donde la ira de Dios vendrá sobre los que no creyeron en Dios. Pues vamos a leer desde el versículo 16, el capítulo 4 del libro de San Juan de nuevo, que dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ven aquí que el poder del Espíritu de Dios está en Jesucristo disponible para nosotros, para libertad, para sanar, gloria al Señor. Entonces, esto quería que recordáramos para que vieran que la obra de Dios es buena. Dice, buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado. Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Pero no solamente a los ciegos naturales, sino a los ciegos también espirituales, aquellos que no han podido ver que a Dios a través de Jesucristo. Y dice, a poner en libertad a los oprimidos. A través de Cristo recibimos libertad de toda opresión satánica. Y aquí nos dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. Estas son obras de Dios que Jesucristo vino a hacer. Y en este capítulo 9, pues vamos a ver cómo Jesucristo aquí pone de manifiesto la obra de que Él vino a hacer, la obra de Dios en este ciego, gloria a Dios. Y vámonos a nuestro tema de hoy, que ya dije que estaba en el capítulo 9, y dice acá, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice, al pasar, estoy en el capítulo 9 del libro de San Juan, y aquí vamos a leer desde el versículo 1, y dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, gloria a Dios. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Recuerden que era normal en estas costumbres que había maldiciones que heredaban las personas. Hay cosas que se heredan, pero aquí ellos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? O sea, para que a él le viniera ¿qué le está diciendo? Para que le viniera esto, ¿quién pecó, su padre o él? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, gloria a Dios, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió
Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a levantarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se levantó y regresó viendo, gloria a Dios. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Y decían, yo soy, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cuándo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, gloria a Dios. Pues aquí vemos la manifestación de la obra de Dios en este ciego. Pero algo importante que lo dice en el versículo 3, que hay personas que nacen bajo maldición y heredan enfermedades. Y ellos tenían bien claro esto, por eso le preguntaron a eso en este versículo 3, ¿pecó su padre o él? Pecó. Pero Jesucristo le dice, no, él no pecó, sino, gloria al Señor, gloria a Dios, él no pecó ni su padre, sino que lo que se está aquí manifestando es la obra de Dios en esta persona. O sea, Jesucristo vino a manifestar la obra del Señor. Y vemos a un ciego de nacimiento. Aquí vemos un milagro donde Jesucristo lo hace. Pero ven aquí que Él lo hizo para que las obras de Dios se manifestaran. Gloria al Señor. Entonces Jesucristo lo que quiere es manifestar la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere, gloria al Señor. Y la primera obra, gloria a Jesús, que se debe hacer en toda persona, es la obra de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque es parte de la obra de Dios en nuestras vidas. Aquí se manifestó una sanidad. Pero ven aquí que esta persona no era pecadora, ni vino maldición sobre él porque su papá había pecado, porque hay las maldiciones generacionales que la Biblia habla y que toda persona tiene que saber. La Biblia lo habla desde el Antiguo Testamento, en el Éxodo, de que hay maldiciones que la heredamos de nuestros padres, pero esas maldiciones son rotas a través de Jesucristo, porque Él vino a libertarnos de todo pecado, gloria a Jesús. O sea que en Cristo usted tiene la libertad. Pero hay enfermedades que son maldiciones y hay enfermedades que están para que la obra de Dios se manifieste en usted o en cualquier persona. Ven, o sea, por esto tenemos que orar, y cuando vamos a orar por personas, lo más importante es que la obra de Dios se manifieste. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos de pedir cuando vamos a orar por una persona? Que sea la voluntad de Dios perfecta y agradable en esa vida, porque a veces oramos por la sanidad, pero Dios quiere manifestar su obra. Y la obra de Dios es que y la voluntad de Dios agradable es que toda persona venga
Gloria al Señor. ¿A qué? A la voluntad perfecta de Dios, que no se pierda. Dios le interesa más su alma que su cuerpo. Entonces, si su alma está salva, gloria al Señor, es una obra más grande que una sanidad simple de un cuerpo. La importancia es el alma. Y claro que la obra de Dios también vino a manifestarse en su cuerpo, porque dice que Él vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a abrir las cárceles de los presos, gloria al Señor. A manifestar libertad a los oprimidos por el diablo, porque hay opresiones satánicas que tienen que estar, gloria al Señor, libre, que las personas tienen que estar libres de toda manifestación satánica, porque el único que viene a traer cargas a nuestras vidas es Satanás. Y lo que tenemos nosotros que ver es que esa obra de Satanás se rompe en la cruz del Calvario a través de la sangre de Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que todo se le ha dado en la tierra y en los cielos a Jesucristo. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Fue dado a Jesucristo a través del Padre. Por eso toda persona que viene a Jesucristo será libre. Gloria al Señor. Será libre de toda malicia de Satanás. Porque en Cristo vino a manifestar y seguirá manifestándose, porque Él dijo, yo ahora me voy al cielo, dijo Jesucristo, a prepararle morada a ustedes, pero le dejaré al Espíritu de Dios para que esté con ustedes. Y ese Espíritu Santo que obró en Jesucristo para hacer la obra de Dios. Porque el Espíritu Santo no va a hacer la obra suya, va a ser la obra de Dios en este mundo a través de Jesucristo. El Espíritu Santo está para obedecer a Dios y a su palabra. Gloria al Señor. Por eso todo lo que están en Cristo tendrán la obra de Dios en su vida a través del Espíritu de Dios, que está para ayudarnos. Él es el ayudador que Cristo nos deja en esta tierra. Por eso la Biblia dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho, pero ¿por quién lo va a hacer? Por su Espíritu, gloria a Dios, que está en esta tierra para ayudarte. Por eso cuando tengas situaciones difíciles, hay alguien que te puede ayudar. Pero ese alguien opera la obra de Dios. Y la primera obra que hay que establecer en nuestras vidas es la obra de la salvación de nuestras almas a través de Jesucristo. Por eso es que el Señor dijo, el Hijo, gloria a Dios, no mendiga pan porque tiene, gloria al Señor, al Espíritu de Dios, para que opere las señales, las maravillas. Por eso el Señor dijo a aquellos que creen, las señales van a acompañarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está para obedecer la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, si me aman, obedezcan la palabra del Señor, porque esa obediencia de la palabra nos ayuda a que el Espíritu de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Por eso tenemos que orar para que la voluntad de Dios se manifieste cada día en nuestras vidas. Muchas bendiciones y nos vemos en otra entrega más.